Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Tello. Hoy día vamos a conversar sobre lo que es comunicación en el trabajo en equipo. En este live lo que pretendemos es que todos ustedes puedan entender un poco más qué es la comunicación, cuál es la importancia, cuál es el objetivo, qué barreras son las que principalmente afectan a la comunicación y por ende a los objetivos individuales y grupales. Y nos vamos a centrar básicamente en el receptor y el emisor. Pero antes de eso, lo que tenemos que hacer es la definición de comunicación para tener todos una visión clara sobre qué cosa es comunicación. Entonces, ¿qué es comunicación? Es la capacidad que tiene cada persona, cada individuo, de poder transmitir un mensaje de manera clara, efectiva y asertivamente, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar con estos tres últimos puntos. Que sea clara, efectiva y de manera asertiva. ¿Qué no quiere decir? Que tiene que ser clara y tiene que ser entendida para todos los que están dentro del grupo o para todo el que pretende escucharla o al que pretendemos darle el mensaje, transmitirle el mensaje. ¿Por qué? Porque es importante que mientras más claro sea, eso va a generar menos dudas. Y ante menos dudas, mayor comprensión. Y el mensaje va a calar y voy a poder entenderlo. Lo otro es que tiene que ser efectiva porque tiene que llevarme al punto, ¿no? Es decir, que tiene que poder, luego del mensaje que puede ser sumamente claro, entender cuál ha sido su intención, qué es lo que quiere realmente lograr con esto y a dónde va este mensaje, ¿no? Y lo otro es que tiene que ser asertivo. ¿A qué lo decimos que un tema asertivo? Yo puedo agarrar y darle un mensaje a una persona gritándole, llamando la atención fuerte, porque quiero que mejore en algo, pero me olvido de ser totalmente asertivo. Quizás soy bastante claro en donde le estoy llevando la atención, la efectividad por miedo quizás me va a hacer caso, pero no sea asertivo. Eso va a producir que al final lo que yo quería transmitirle a la persona, el receptor no lo va a tomar de la mejor manera y no va a poder llegar a calar del todo, ¿no? Y es por eso que es importantísimo ser bastante asertivos. ¿Y a qué nos referimos con ser asertivos? Es poder transmitir el mensaje y que las personas lo entiendan, lo comprendan y estas personas no se vean afectados por ese mensaje. O sea, que lo reciban de tal manera donde exista mucho tema de empatía. Ser bastante asertivos es tener en cuenta inclusive las barreras que ellos tienen, el nivel de significado de palabras, el nivel cultural, el nivel sociocultural, todo eso, el contexto que se utiliza, los lenguajes, el mecanismo. Entonces, eso es ser bastante asertivo. Y para esto vamos a conocer cuáles son los objetivos de una comunicación, de una adecuada comunicación. Son varios y yo los resumí en 4 principalmente de los que te llevan a una adecuada comunicación. El primero es informar. Siempre que nosotros queremos dar un mensaje sobre algunos datos, básicamente ahí lo que hacemos es informar. Y tenemos que ser claros, efectivos en el mensaje que queremos que entiendan de la información y asertivos para que puedan comprender todo, ¿no? Entonces, siempre un objetivo es informar, ¿no? Estamos en una reunión de trabajo y decimos, ¿sabes qué? El proyecto ya no va a ser de esta manera, sino va a tener un pequeño giro. Y ahora los nuevos grupos de trabajo van a hacer esto, o las nuevas indicaciones van a hacer esto. Estoy informando. Básicamente es una información. Lo otro es donde queremos convencer a la persona, ¿no? ¿Sabes qué? Queremos que te unas a nuestro proyecto. ¿Sabes qué? Debemos hacer de esta manera el proyecto, no como tú lo mencionas porque tiene puntos buenos, pero sí de esta manera. Porque mira, vamos a tener estos beneficios, estas ventajas, en vez de seguir realizándolo de esta forma. Entonces ahí también un objetivo es convencer y para eso tienes que también ser claro y ser bastante asertivo, ¿no? Lo otro es algo común que pasa un poco para entretener, ¿no? ¿Cuántas veces queremos entretenernos con algo? Vemos una película y vemos que el mensaje, si es correcto, si es adecuado y me entretiene, lo capto. Depende de más factores, pero es importante que eso también lo tenga, ¿no? Y otro es para tomar acción. Oye, ¿sabes qué? Necesitas hacer esto o necesito esto. Hasta cuando das una orden, también es parte de la comunicación. Entonces tenemos informar, convencer, entretener y tomar acción, o sea, que la persona tome acción.
¿no? Yo creo que esos son los principales objetivos de una comunicación y más dentro de un equipo de trabajo, ¿sí? Ahora lo que tenemos que ver es pasar a ver por qué es importante una buena comunicación. Y acá quiero que nos pongamos todos a reflexionar, a pensar, a acordarnos en alguna situación donde no le hemos dado la importancia debida a cuando hemos querido comunicar algo. Cualquier cosa, en cualquier ámbito. Acá es importante que lo tengamos claro, porque cuando nosotros entendemos que la comunicación tiene una importancia más allá de entregar un mensaje, nosotros lo que estamos haciendo es básicamente trascender con este mensaje. ¿A qué me refiero con esto? Que el mensaje o la comunicación lo que te va a dar es, vas a empezar a generar vínculos. Mientras mayor comunicación tengas con una persona, empiezas a generar más vínculos, empiezas a conocer más a las personas, te empiezan a conocer más, empiezan a conocer tu forma de pensar, empiezan a saber cómo es que trabajar contigo. Entonces, acuérdense mucho de esto, ¿no? Las relaciones de pareja, de grupos, de trabajo, se basan en comunicación. Mientras que hay una buena comunicación, todo va a ir fluyendo. Hay otros factores, hay otras variables, pero la comunicación es sumamente, te da esto, ¿no? Genera este vínculo. Lo otro es que ya cuando generas este vínculo, lo que empiezas a hacer es, empiezas a construir sinergias, ¿no? ¿Qué es sinergia? Todos sumamos un mismo objetivo. El objetivo común que tenemos se vuelve individual y todos empujamos, como se dice, el mismo coche. Entonces es bastante importante porque la comunicación hace eso, ¿sí? También incrementa la productividad, porque al tener todas las cosas claras, al tener la confianza de poder comunicarse, al saber que esta persona me comprende, yo la comprendo, vamos a esas dudas que tenemos o a esos pensamientos que a veces aparecen, se empiezan a minimizar. ¿Por qué? Porque las personas empezamos a hablar, empezamos a comunicarnos, empezamos a hablar sobre tal proyecto, sobre tal cosa, y lo que genera ahí es que la productividad empieza a aumentar. Ya se acaban estos supuestos donde, bueno, lo clásico, ¿no? O sea, yo supuse que tú ibas a hacer esta parte, pero yo suponía que ustedes la iban a realizar, ¿no? Entonces, cuando hay esa comunicación, pues, ¿sabes qué? Yo me encargo de esto, todo esto, ya. ¿Qué pasa si no comprendamos esto? Ya, esta es otra opción. Entonces, como digo, la comunicación te va a dar eso, y por ende te está dando mayores probabilidades de éxito. No es que te asegure el éxito, pero te da mayores probabilidades de éxito. ¿Por qué digo esto? Porque pensemos en un equipo de alto rendimiento. Si cada uno está por su lado y nadie se habla, las variables que ocurren o todo lo que pase alrededor, nadie la va a tomar en cuenta o nadie la va a comunicar. Pero si es que estamos en un verdadero equipo de alto rendimiento o queremos que nuestro equipo sea de alto rendimiento, debemos de comunicarnos inclusive sin hablar. ¿A qué me refiero? Hasta con gestos. ¿Acaso no te ha pasado a veces que vas a una reunión, estás con tu equipo de trabajo, estás presentando algo y tú estás dando una charla, estás comentando algunas cosas y alguna persona te empieza a hacer como que señas o te dice algo, o te pone una cara como diciendo, oye, esto por acá, y tú, ok, y empiezas a modelar tu mensaje, y al final dices, uy, ¿sabes qué? Te agradezco, sí, me salvaste por esto, tal, o una persona acota. Entonces es muy importante eso, ¿sí? Te da mayores probabilidades de éxito como equipo de trabajo. Lo otro, y esto es un tema más personal para cada miembro del equipo, es que contribuye mucho al desarrollo personal. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente cuando nosotros empezamos a comunicarnos desde niños, empezamos con los sonidos, con el llanto, y poco a poco vamos a ir hablando. Si te das cuenta, a medida que vamos hablando más, teniendo más conocimiento de palabras, articulando más oraciones, compartiendo más con otras personas, hay un desarrollo personal. ¿Por qué? Porque yo voy creciendo como persona, voy entendiendo el mundo, voy entendiendo al resto, y eso hace que si yo lo interiorizo de manera correcta o de manera adecuada,
lo que hace esto es que tú puedas entender y decir, oye, sí, ¿no? Debo de cambiar esto, creo que soy muy duro en esas palabras, o creo que no fui tan asertivo. Entonces, la comunicación asertiva, la comunicación clara y efectiva, lo que te permite a ti es poder luego cuando estés solo, analizar y ir creciendo. Aparte también que la comunicación apalanca algunas otras habilidades blandas, como por ejemplo, un buen líder tiene que saber comunicarse a todo nivel. Mientras que tú vas desarrollando tu nivel de comunicación, es muy probable que este ayude a que tú puedas ser un mejor líder o ser un líder de tal o cual clase que tú desees, ¿no? También trabajar en equipo, ¿no? Que te sepas comunicar hace que tú puedas también trabajar en equipo. Entonces, este tema de la comunicación es sumamente importante. Entonces, yo lo que estoy queriendo que ustedes puedan analizar es, tomemos unos minutos para poder saber cómo han sido mis últimas conversaciones de hoy día. ¿Me he comunicado? ¿Cómo he trabajado con mi equipo? ¿No? ¿Y por qué les digo que esto es importante? Para que ustedes sepan cuánto es lo que pueden ganar o lo que pueden perder, o qué tan dificultoso se le hace la comunicación o qué tan fácil se les hace, ¿no? No solamente ustedes, son miembros de su equipo. Entonces es bastante importante que tengamos en cuenta todo esto para decir, ok, entonces es importante el tema de la comunicación. No nos vamos a olvidar, y creo que es importante mencionar cuáles son los elementos de la comunicación. Para mí, yo los he resumido en 6. A veces ponen 7, 8. Yo he tratado de ponerlo solamente en 6. Y nos vamos a centrar en 2 principalmente, que son el emisor y el receptor. Pero bueno, ¿cuáles son los elementos? Los elementos son el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal y la distorsión o ruido, ¿sí? Entonces, ¿quién es el emisor? El que emite el mensaje, el que transmite el mensaje. ¿Quién es el receptor? El que recibe el mensaje. No, el mensaje es qué es lo que vas a decir, qué es lo que contiene ese mensaje. El código es un poco el lenguaje que vas a usar o los lenguajes que estás usando. El canal es, por ejemplo, en esta situación lo que estamos haciendo es una videoconferencia, ¿no? Un live. Entonces, ese es un canal. Entonces, y la distorsión no solamente es el ruido que puede ser que se caiga la conexión, que esté lento el tema, que se me apague el micro, X cosa. También hay una distorsión individual interna que la vamos a ver, donde el emisor y el receptor de alguna manera generan ese ruido, o lo pueden generar o lo pueden desarrollar mientras que vamos en la comunicación. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, viendo este tema, es importante que entonces entendamos, ok, Jorge, entonces me estás diciendo que, o lo que me das a entender es que si hay una mala comunicación, depende o se da mayor incidencia entre el emisor y el receptor. Yo considero que sí, porque son variables, las otras variables como mensaje, el código, el canal y el ruido, tú las puedes minimizar al máximo con algunos tips sumamente sencillos. El mensaje es saber quién es tu público y escoges bien las palabras, estructuras bien las palabras. En el código escoges bien cuál va a ser el código. Si quieres llegar a más público, yo podría, si es que yo quisiera llegar a más público, podríamos tener una persona que esté hablando en señas, ¿verdad? Como lo hacen los canales del Estado. El canal, yo me aseguro que tenga una buena internet, me aseguro que ustedes antes de conectarse revisen eso, les doy una guía de cómo conectarse, de cómo, o lo hago en un horario en donde sé que la red es mucho más, la banda de la telefonía, de internet es mucho mejor. Entonces son cosas que puedo, distracción, estoy en un lugar cerrado, evito ruidos, ¿no? Entonces son variables que podemos controlar mucho más rápido y inmediatamente. Pero hay variables internas que son un poquito más complicadas, ¿sí? Que ya entran en el tema del emisor y el receptor, que va en base al tema de pensamientos, al tema de creencias, inferencias. Lo vamos a ver más adelante con detalle. Así que vamos a temas de barreras de la comunicación. ¿Cuáles son las barreras de la comunicación? Yo las he separado en 3. El tema de estructura,
contenido y lo más importante para mí, la inteligencia emocional. ¿A qué me refiero con estructuras? Es lo que les comentaba, ¿no? En la estructura del mensaje, ¿cuál va a ser el contenido que el contexto en el que estoy dando? Tengo que saber cuál es el contexto, ¿por qué? Porque ante un contexto que se está dando, yo tengo que ver qué estructura de mi comunicación, de mi charla, de mi mensaje voy a ofrecer. Por ejemplo, el contexto ahorita que estamos, ¿no? En el tema de la pandemia. Si yo antes hacía charlas a nivel presencial, mi estructura es muy diferente a cuando lo hago sabiendo que no voy a ser presencial. Pero lo hago por el contexto, que estamos en una cuarentena, en un aislamiento, focalizado o no focalizado, ¿no? La forma del mensaje, ¿sí? ¿Cuál va a ser la forma de ese mensaje? ¿Cuál es el tiempo que me voy a tomar? ¿Sí? De repente 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos. Ustedes podrán ver que en algunos videos son más cortos que otros, otros más largos, y es bastante importante. De ahí qué herramientas voy a utilizar, ¿sí? Si es que estoy en un tema presencial y con 1000 personas, necesito un micro, altavoces. Si son 5 personas, ya no necesito tanta bulla porque sería estruendoso. Un megáfono, ¿no? Si es acá en vivo, de alguna manera lo que estamos tratando de ver qué herramientas necesito: una cámara, un internet, un micro, unos audífonos, todo eso, ¿ya? Entonces eso es todo lo que son las barreras de comunicación. Como verán, son bastante sencillas de identificar y poner en acción un plan que las minimice. Si tenemos suerte, las volvemos a cero, pero contar que las minimicemos o las tenemos controladas es suficiente. De ahí viene el tema del contenido. Para realizar el contenido y ya el mensaje en sí, qué palabras voy a usar, qué lenguaje voy a utilizar, cuál va a ser el fondo de mi mensaje, si es que quiero informar, si es que quiero dar una orden, si es que quiero entretener, si es que quiero convencer, tengo que estudiar todo eso. Y también el contexto, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes se acordarán, si estamos viviendo un tema de pandemia, un tema de que las personas están perdiendo su trabajo y todo eso, tengo que ser bastante sutil en dar un mensaje de esa manera, ¿no? En algunas ocasiones ustedes han visto a algunos políticos decir algunas cosas que no encajan, o a algunos empresarios, o a uno mismo se les escapa porque lo saca de contexto, ¿no? Entonces hay que asegurarse del tema del contexto. También el tema del lenguaje que vamos a utilizar tiene que ser bastante claro, bastante sencillo, dependiendo si es que yo me estoy dedicando, si yo estoy haciendo una charla solamente a psicólogos, de repente voy a empezar a hablar con términos que normalmente en psicología se utilizan, ¿no? Que no son tan comunes, o un médico, o un ingeniero, ¿no? Pero si estoy hablando en público general, tengo que ser lo más transparente con mi mensaje en cuanto a palabras a utilizar, evitar los tecnicismos, ¿no? Entonces tenemos estructura y contenido como barreras, pero las podemos controlar. Nosotros mismos podemos desarrollar algunas cosas para minimizarlas. Entonces se ve bastante sencillo ahí. ¿Dónde viene el reto? ¿Sí? El reto viene cuando nosotros hablamos ya de la tercera barrera, que es la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad que tenemos de poder sentir y conocer nuestras emociones, entenderlas. ¿Qué es lo que nos está pasando en este momento? ¿Qué estoy sintiendo? Y también, ¿qué es lo que siente el otro? ¿No? ¿Qué está pasando con esa persona? A lo que un poco, en términos más simples, oye, ten empatía, ¿no? Me está pasando esto, ten empatía. Ok. Entonces, eso es inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es sumamente importante cuando estamos en un tema de comunicación. Cuando estamos en un equipo de trabajo, van a haber fricciones sí o sí. Van a haber lo que se dice bandos, grupos, subgrupos, y que a veces ese tema, si no tenemos una adecuada inteligencia emocional, va a repercutir mucho, porque va a hacer que nos olvidemos del objetivo global que tenemos como equipo y empecemos a trabajar en problemas individuales, o transformemos las cosas, o nos equivoquemos en tomar una decisión o no, e inclusive en responder un mensaje.
Entonces es bastante importante que nosotros entendamos que, oye, ¿sabes qué? La inteligencia emocional cumple un factor sumamente importante. Y como les dije, nos vamos a centrar en dos personas, en dos elementos, que es el emisor y el receptor. Ambos tienen inteligencia emocional, más desarrollada o menos desarrollada, en pos de desarrollarse. Algunos ni siquiera saben que es una inteligencia emocional, y está bien, no lo saben de concepto, pero sí lo pueden saber empíricamente. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque la inteligencia emocional, cuando yo estoy siendo emisor, yo empiezo a dar un mensaje, ¿no? Siendo consciente de la persona, siendo asertivo, teniendo todo en cuenta, minimizando las barreras, pero si tengo una persona que quizás me habla en un tono inadecuado, o lo veo que me utiliza una palabra, o yo lo tomo de manera personal, y si no tengo la capacidad de poder entender a la persona, ser más objetivo, y yo comprender lo que estoy sintiendo, puedo agarrar y lo que se llama es golpear a la persona con mis palabras, con mis gestos. ¿Y qué hace? Que la comunicación se rompa, ¿no? Posiblemente sí, la persona que recibió el mensaje cuando se volvió emisor no tiene esa capacidad, pero yo sí la tengo. Y tengo que ver la forma de poder conversar con ella, porque para eso sirve el tema de la inteligencia emocional también. Te ayuda mucho al desarrollo de las habilidades blandas y principalmente en el tema de la comunicación. Entonces, pero ¿cómo formamos la inteligencia emocional o qué factores existen ahí? Yo le quería anexar un poco a que la inteligencia emocional te puede bloquear racionalmente. ¿A qué llamamos racionalmente? Si tú no estás bien emocionalmente y te alteras, tu objetividad o tu raciocinio sobre entender alguna situación, eso puede que te bloquee y te llegue a decir cosas que no querías en ese momento y después te arrepientes, o hagas algún comportamiento que no querías, o simplemente te bloquees. Normalmente nos pasaba esto, o nos pasa cuando estamos dando un examen, ¿verdad? Cuando estamos dando un examen y nos ponemos muy ansiosos y no podemos controlar esa ansiedad, ¿qué pasa? Nos bloqueamos. Habremos estudiado todo el semestre, todo el año, 10 días, me lo sé de memoria, he ayudado a infinidad de personas y me bloqueé porque no tenía la capacidad. Eso normalmente pasa, ¿sí? E imagínate que estás dando un discurso y ves gente que se está durmiendo y tú dices, oye, estoy siendo aburrido, pero entonces, ¿qué iba a decir? Y empiezo a hablar cosas sin sentido y la gente empieza a pararse e irse, y eso empieza a reforzar ok, tú no sabías si que la primera persona, quizás pudo haber venido amanecida y quizás no le interesaba tu tema, y normal, no hay ningún problema, se quedó dormida, o la persona se paró porque tenía alguna emergencia, y tú lo tomaste como personal, te alteraste. Entonces eso es un poco de saber el tema de la inteligencia emocional, desarrollarla. Y vamos a unirlos con 3 puntos, ¿sí? Yo lo uno con el tema de cuando nosotros, nuestra manera de pensar está muy unida a la inteligencia emocional, y esto va por un tema de nosotros cuando vemos una situación o pasamos por una situación, lo primero que hacemos es inferimos qué está pasando, ¿sí? ¿Qué está pasando? Y de ahí damos evaluamos, o sea, evaluamos la situación y le asignamos un valor, algo le asignamos, y luego eso refuerza mucho nuestras creencias. ¿Qué son nuestras creencias? Nuestras creencias pueden ser racionales o irracionales. Nuestras creencias son el iceberg de cómo nosotros realmente pensamos sobre un tema, ¿sí? Es como que la creencia la vamos formando desde chiquitos, de cómo nos van criando, de lo que oímos, de las interacciones que tenemos, el colegio, la universidad, el instituto, el sector donde vivimos, culturalmente, nos hace formar una creencia. Y si, por ejemplo, nosotros tenemos, en el ejemplo que yo les decía estoy dando una exposición y veo que la gente se duerme, se para, se va, ¿por qué me puse nervioso? Porque yo tengo una creencia en donde digo, ¿saben qué? Yo soy perfecto. Y como soy perfecto, esta exposición que voy a dar me va a salir súper bien. Y todos van a estar enganchados y todos van al final pedirme autógrafos y seguirme y van a pedirme consejos y listo.
Entonces yo tengo esta creencia de que yo nunca me equivoco y yo soy mejor que todos los demás. Pero ¿qué pasa? Cuando estoy dando eso, estoy dando la charla, veo a alguien que se duerme. Yo veo e infiero que alguien está con sueño y se están aburriendo. Y le puedo dar una valoración. La voy a evaluar y digo, esa persona se está durmiendo porque está cansado. Y no pasa nada. Diré, bueno, trataré de alzar más la voz, trataré de llegar a él, interactuar más y listo. Pero no pasa nada más. Pero ¿qué pasa si evaluamos y decimos, la estoy malogrando, no estoy llegando? Hoy ya él se está durmiendo, el otro también, se están yendo, y estoy afectando con esa evaluación, mis creencias, diciendo, oye, pero si yo soy perfecto, entonces no soy tan perfecto. ¿Sabes qué? Voy a hacer, oye tú, ¿por qué te vas? Y puede ser peor, ¿sí? La situación. Y es porque nuestra manera de inferir, nuestra manera de evaluar, nuestra creencia está afectándonos. Pero si nosotros, y ahí es cuando tenemos una creencia irracional. Cuando tenemos una creencia racional, nos ayuda a poder enfrentar esas situaciones de una mejor manera. Como yo le decía, si yo veo que la gente se está yendo, se está parando, o se está durmiendo, yo puedo indicar, decir, bueno, estoy dando lo mejor de mí, no seré perfecto, pero me he preparado y estoy dando lo mejor de mí. Quizás a esta persona no le interese, o quizás no estoy llegando. Para la próxima, de repente, me prepararé más, tendré en cuenta más cosas y tendré que desarrollar mis habilidades de comunicación, de oratoria, entre otras cosas, ¿no? Eso es lo que te da. Entonces, y eso es lo que te da la inteligencia emocional, te ayuda a combatir mucho todo el tema de tus creencias. Y ahora volviendo al tema de, ¿y esto cómo le está afectando al emisor y al receptor? Básicamente porque son personas. Y en la interacción que te he dado es cuando tú estás en un equipo de trabajo y están discutiendo un punto, uno se vuelve emisor y el otro se vuelve receptor, ¿no? Entonces van intercambiando puesto. Y ahí es donde las personas sufrimos mucho cuando no tenemos una inteligencia emocional desarrollada, ¿sí? Cuando nos cuesta o estamos en proceso porque se empiezan a mezclar muchas cosas, principalmente que lo empezamos a tomar de manera personal, ¿sí? Empezamos a tomar de manera personal y si hay una combinación de que empezamos a hablar desde el ego, ¿sí? ¿Qué es el ego? O sea, yo soy mejor, mi opinión vale más, la tuya no. ¿No? Entonces es bastante importante que esto lo tengamos en cuenta porque ustedes se recordarán, a veces no nos damos cuenta, pero cuando otra persona nos lo hace ver o empezamos a reflexionar o empiezan a bajar las revoluciones, luego ya cuando nos vamos a dormir o pasaron 2 días, dices, uy, creo que no debía reaccionar así, ¿no? Le voy a pedir disculpas, no, sí, creo que debía haber hecho esto, creo que no. Entonces es importante que entendamos cómo la inteligencia emocional es la principal barrera para que una comunicación sea un desastre, para que el emisor y el receptor no puedan entenderse y se rompa la comunicación. ¿Eso qué va a hacer? Que el trabajo en equipo se rompa, se subdivida, no se llegue a los objetivos globales y prácticamente no haya una buena comunicación dentro del trabajo en equipo. Entonces eso es bastante importante y tú miras, ok, ya lo voy entendiendo, ¿y qué más afecta? Afecta algo más la inteligencia emocional, en donde creo que es algo que apoya bastante y que es la actitud a la hora de que yo tengo que comunicar algo. Entonces, cuando yo tengo que comunicar algo, o cuando yo tengo que recibir un mensaje, o cuando simplemente estoy participando de algo, mi actitud que tengo ante esa situación puede ser favorable o desfavorable. Entonces, ¿a qué llamamos este tema de actitud? ¿No? Es la predisposición que vas a tener para dar el mensaje o escuchar el mensaje o interactuar en ese mensaje. Entonces, la actitud favorece mucho, nuevamente, a la sinergia, a generar vínculos basados en la confianza y en la satisfacción, ¿sí? Esa es la actitud. Pues si tú tienes una actitud negativa o positiva, cambia mucho,
Cambia mucho la comunicación, la interacción, la confianza y la satisfacción después de haber estado trabajando en equipo. Cambia mucho. Por eso es muy importante que ustedes puedan analizarlo. Y para esto vamos a entender dos tipos de actitudes. Colaborador o obstruccionista. Tienes dos. El que colabora o obstruye. ¿Sí? Entonces, vamos a acordarnos y vamos a hacer un poco de nosotros acordarnos cómo han sido nuestras últimas comunicaciones. ¿Cómo ha sido? ¿Qué hemos estado pensando? ¿Qué hemos estado diciendo? ¿Qué no hemos dicho? ¿Cómo comunicamos? ¿Cómo lo comunicamos de manera verbal, no verbal? ¿Cómo fueron nuestros gestos? ¿No? Intentamos eso. Entonces, vamos a recordar la última comunicación y qué actitud tuve. ¿Escuché? ¿Comprendí? ¿Oí? ¿O solamente tuve una actitud como que obstruccionista? ¿Cuál fue la actitud que tomaste? ¿Sí? Y acuérdate de esa actitud que tomaste y ve cómo te sentiste o si es que se logró el objetivo. O si gustas, ve cómo esa actitud positiva te hace sentir a ti y a los demás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos o somos o mostramos una actitud colaboradora, como que todo es mucho más fácil. Todo se va logrando, las cosas se van saliendo súper bien, inclusive las cosas que estaban peligrando salen, es como que todo se uniera para que te saliera bien. Y eso básicamente por la actitud que tú estás mostrando, porque la gente ve esa actitud y dice, oye, o sea, vamos, porque esa actitud es de colaborar, mira, están estos problemas, todo, pero vamos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una actitud obstruccionista? Donde nosotros agarramos y le ponemos trabas, donde la verdad vamos de frente a derrumbarnos al otro o derrumbar el proyecto. Y yo me animaría inclusive a decirte que hay un tipo de actitud más, que es el neutral, ¿no? El individualista, si quiere decirlo. Esta actitud neutral lo que hace es, me da lo mismo, ni soy colaborador ni obstruyo, voy con lo que hay. Esa ayuda, pero no es la actitud adecuada. Entonces vemos que la actitud realmente marca mucho el tema de la comunicación. ¿Por qué? Porque cuando tú estás interactuando con otros, ya te he dicho, te vuelves emisor y receptor. Y dependiendo de lo que te diga el emisor, y dependiendo de cómo reciba tu mensaje el receptor, ¿sí? Y cómo te comunique que ha aceptado ese mensaje o está percibiendo ese mensaje, nosotros lo que hacemos es, vamos como que yendo colaboradores obstruccionistas, en algunos momentos individualistas o neutrales, pero siempre estamos en colaboradores y obstruccionistas. Y cuando nosotros de alguna manera no tenemos desarrollada la inteligencia emocional, va a afectar mucho en nuestra actitud y vamos a estar de repente, no siendo obstruccionistas, pero sí neutrales, ¿no? Entonces, vemos como que en un círculo estamos constantemente teniendo una actitud colaboradora, una actitud obstruccionista o una actitud individualista. Y siempre estamos. Y dependiendo de quién nos hable o dependiendo con cuánta confianza tenemos con esa persona, es que también nosotros adoptamos una actitud, ¿no? Y eso es bueno y malo, dependiendo de cómo lo estamos desarrollando. Por eso es que lo que tenemos que desarrollar principalmente es que siempre tenemos que tratar de irnos a un lado colaborador o a una actitud individualista. Pero tratar a minimizar en absoluto el obstruccionista, porque es una actitud que nadie desea. Y nadie quiere trabajar con esa persona y nadie escucha y ya no funciona esa actitud, pero está y es parte de nosotros trabajar y minimizarla. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que las barreras de comunicación principalmente están ahí, en el emisor y en el receptor, son las principales, ¿sí? Las otras las podemos controlar, estas también las podemos controlar, sí, pero ¿cómo es el desarrollo de esto?
No es inmediatamente, no es decir, mira ya, yo desde ahora voy a hacer así y listo, no hay ningún problema. Pero no funciona así, lamentablemente. Es un trabajo que es constante porque vas a empezar a discutir tus creencias y más tus creencias irracionales. Normalmente nosotros lo que hacemos cuando estamos en una actitud obstruccionista es hablar desde el ego, ¿sí? Hablar desde desde lo que nosotros creemos que tenemos la razón y es la razón y listo, ¿no? El otro no importa. Y no es así. Tú sabes que no es así. Pero eso, ¿por qué lo haces? Porque estás reforzando una creencia. Tú crees que es así. Porque tú le das una valoración y has inferido algo. Y normalmente nosotros, con nuestra mente, lo que hace es reforzar esas creencias. Siempre las vamos a reforzar. Acá estoy mezclando un poco el tema de las creencias y el tema de los pensamientos, pero básicamente es para que entendamos inclusive cómo afecta nuestra forma de comunicar. Porque es principalmente un tema que afecta mucho, ¿no? Y que yo considero que debemos empezar a trabajar. Para eso tú empiezas a ver, para esto es un pequeño tip, no vamos a ver un poquito, pero me interesa que lo llegues a entender. Recuerda alguna situación en donde eres consciente de que has estado hablando desde una creencia, has tomado una actitud negativa y no te ha ido bien. Y las personas de ahí te lo han comentado, tú mismo has hecho una reflexión. Entonces hay que empezar a analizar por qué estoy pensando de esa manera, qué estoy pensando y qué estoy sintiendo y cómo estoy actuando. Entonces es bastante importante eso para que eso te va a permitir trabajar en eso. Es mucho más extendido, no se hace de un día para otro, pero ahí te lo dejo un poco como de tarea para que lo vayas analizando. Volviendo al tema de la comunicación y trabajo en equipo. Entonces decimos, oye ya, ok, entonces tengo que trabajar en mí, tengo que ver ese tema, tengo que cuidar mucho mi lenguaje, tengo que minimizar todos los riesgos sobre eso. Entonces, ¿qué acciones puedo tomar? Bueno, vamos por partes. Yo creo que acá hay que ponernos, y lo que te voy a decir es ya algo directo, que lo puedes empezar a aplicar desde ahora, ¿ya? Si tú empiezas a aplicar eso, paso a paso, todos los días, si lo empiezas a aplicar, vas a ver que vas a empezar a trabajar en tu mente, en tu forma de pensar, y lo vas a empezar a tener como un hábito, ¿sí? Entonces, al tener esto como un hábito, te va a ser bastante frecuente y lo vas a empezar a realizar. Las personas con las que te estás rodeando y con las personas que estás comunicándote van a empezar a verlo. Y eso vas a ver que te va a empezar a generar no solamente a ti mayor beneficio, sino también al grupo y a la forma de comunicar. Entonces, ¿qué son las acciones que vamos a tomar? Yo te diría que lo puedes apuntar, cojas un papel, tu celular, donde desees, porque es bastante importante. Nosotros lo trabajamos en sesiones de habilidades blandas, cuando trabajamos temas de comunicación, liderazgo, inclusive empleabilidad, ¿no? Entonces sí te diría que primero organiza tus pensamientos, ¿sí? Organiza todos tus pensamientos, y si vas a utilizar algún material extra o un material de apoyo, también lo organices. Organizas tus pensamientos, organizas tu material, para ver qué tan coherente es esto. Entonces tú dices, ok, ya lo tengo. Entonces es organizar pensamientos. No es hablar por hablar, sino es organizar. A nosotros nos cuesta mucho organizar, porque confiamos mucho en nuestra capacidad, pero sí, hay que empezar a organizarnos, y si ya lo haces, síguelo haciendo, síguelo practicando, pero organiza también tus pensamientos. ¿Cuál va a ser la idea que tú vas como un índice, ¿no? Yo voy a empezar a decir esto, voy a pasar por acá para decir esto, y todo esto me va a hacer que mi comunicación sea mucho más efectiva. Otro es que seas consciente de tus gestos no verbales. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos algunas cosas como se dice, de la boca fue afuera, pero en pensamiento estamos que le damos vuelta y decimos esto es imposible y esto, ¿no? Entonces como que pones gestos, sí, sí, o el típico sarcasmo que se utiliza, ¿no? Es una cosa, pero es bastante sarcástica, o la forma de decirlo, y ahí el principal motivo de discusión a veces. Entonces hay que controlarlo, y para esto yo te diría, practica
algunas situaciones, practica frente al espejo tus movimientos, cómo interactúas, porque también es importante eso. O grábate y luego escucha, ve si te convenciste o no, ve si estás utilizando palabras exageradas o no, porque muchas veces nosotros lo que hacemos para impresionar o crear impacto es que usamos palabras totalmente que nunca utilizamos, que las conocemos pero nunca las utilizamos. Entonces lo que hacemos es, oye, voy a utilizar esta palabra, y es como que no encaja en el mensaje del todo, o no es propiamente de ti. Y una persona que te conoce dice, y me distraigo porque digo, estás utilizando, ese quiere ser interesante, eso, y me olvido de lo que estás hablando. Entro en un diálogo interno y me pierdo, ¿no? De ahí lo otro es que tu mensaje es sumamente largo, pero hay situaciones o hay elementos de toda esa comunicación que son mucho más importantes. Resáltalos, tenlos en cuenta, repítelos, sé constante, como los hábitos. Los repites o le das mayor importancia y el receptor dice, ok, ese es el tema más importante. Dentro de todo lo demás no está relleno o vulgarmente como se dice, de floro. No, está armándome el contexto. Ok. No hay que ser redundante y tampoco irnos por las ramas, ¿no? Sé que hay personas así que a veces nos vamos, porque yo también me pasa, nos vamos por las ramas y perdemos el sentido. Lo otro es, utiliza ejemplos. Trate de utilizar ejemplos, graficarlos, ayúdate con mucho material. Más si es que quieres convencer sobre alguna idea, algún proyecto, trata de hacerlo la versión final que la persona puede imaginar con ojos cerrados. Cierra los ojos y tú estás hablándole, que él pueda imaginar todo lo que está pasando. Y créeme que te va a ser la mejor forma. Por eso es bastante de utilizar ejemplos gráficos, visuales. Lo otro es que hay que hacer un resumen al final. Siempre hacemos un resumen al final. ¿Para qué? Para que la persona que esté atrás diga, ok, lo que quiere decir de todo esto es esto. Ese es el resumen y tú ahí puedas indicarlo bien. Esto es lo más importante y esto, tienes alguna consulta, alguna pregunta, y la persona te podrá decir sí o no, dependiendo de cuánto es lo que vamos, cuánto es el tiempo del mensaje, cuál es el mensaje. Pero siempre hagamos pequeños resúmenes. Otra de las cosas que también es importante es, ya como te digo, es una interacción entre emisor y receptor. Si tienes alguna duda, no te quedes con la duda, interroga. ¿Sabes qué? Levanta la mano o interrumpe y dice, ¿sabes qué? Hay algo que no me queda claro, o he entendido lo siguiente, tal, ¿no? Yo creo que es esto, ¿no? De repente no es lo que tú has pensado y te lo aclara con algo y dice, ok, listo, comprendí. Entonces eso es bastante importante de parte de cuando eres receptor. Lo otro es que discutas. Si tú no estás de acuerdo con lo planteado, discutas de una manera alturada, objetiva, principalmente objetiva. No llevarlo al personal ni llevar cosas sin fundamento, o porque yo creí, o porque yo escucho, o porque veo eso, no. Si no estás de acuerdo, utiliza argumentos válidos, sólidos, objetivos. No hagas lo que a veces normalmente hacemos cuando entramos en una discusión y empiezo a insultar o denigrar o irme por un lado que no tiene nada que ver con la discusión de fondo, ¿sí? Si es un tema porque ya me quedé sin argumentos, pero yo solamente quiero ganar. Estoy hablando del ego, no controlo la inteligencia emocional y estoy así. Entonces, discutir no significa faltarnos al respeto. Discutir estamos discutiendo una idea de manera objetiva. Y si eso sucede, bienvenido, no hay ningún problema. Por eso te digo, siempre antes de entrar en una discusión, sea objetivo. Si te dicen algo que consideras que está equivocado, lo puedes comentar. Lo otro es que, apoyado a eso, des tu punto de vista, ¿no? Por eso digo, das tu punto de vista de una manera asertiva. Como te dije, de manera clara, efectiva y asertiva. ¿Por qué? Porque tú tienes que ponerte también en el lugar del otro, cuando estás dando un feedback, cuando estás dando una retroalimentación, ¿no? Entonces sí es importante eso, que siempre des tu punto de vista. Y algo que a veces no lo tomamos en cuenta y casi nunca lo hacemos por envidia sana o porque no estamos acostumbrados principalmente, ¿no? Que es cuando hay algo que está sumamente bien, una comunicación, dar nuestro apoyo.
A veces cuando estamos de acuerdo solamente, ¿están de acuerdo? Ni siquiera dijimos sí, movemos la cabeza. Algunos ni siquiera dicen nada. Pero si estás de acuerdo totalmente, díselo. ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo por esta situación. Yo creo que lo que has mencionado es ta. Uno, que refuerces el mensaje del emisor, ayudas a comprender al grupo, sinergia, generas vínculo, entonces y hace que tú también entiendas y lo profundices y lo interiorices. Entonces es muy importante este tema y no lo quería dejar pasar de lado porque a veces lo dejamos pasar simplemente, ¿no? Pero es bastante importante que muestres tu apoyo. Algunos sí son mucho más efusivos que otros. No te digo que hagas todo lo que otros hacen, porque a veces algunos lo toman como, ay, mira, está adulándolo, porque hay unos que se paran, se prenden, pero no tiene nada de malo. Entonces, comunicación, trabajo en equipo, hemos tratado de que puedas entender dónde están las principales barreras. Es cierto, hay barreras en los otros elementos de la comunicación, pero no hemos querido centrar en ti como emisor y receptor y que te ayude a tu desarrollo personal, porque lo más importante es que nosotros nos desarrollemos nuestras habilidades. Entonces vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto. Principalmente, la comunicación en el trabajo en equipo es fundamental para el logro de objetivos comunes, organizacionales, no organizacionales, pero los objetivos comunes, ¿sí? El objetivo del grupo. Porque estos objetivos del grupo no es que desplacen los objetivos individuales, nada que ver, se van a apoyar, ¿sí? Van a jalarlos. O sea, mi objetivo individual es un escalón para el objetivo grupal. Entonces, es muy importante ver este tema cuando estamos haciendo un proyecto. Me dan un objetivo individual, pero ese objetivo individual es un escalón del objetivo grupal. Entonces es muy importante. Lo otro es que debemos siempre hablar de manera bastante clara, ¿sí? No usemos tecnicismos solamente por aparentar, usémoslo cuando tengamos que utilizarlo. Si alguien no sabe el significado, dar la explicación, preguntar y tratar de que sea efectivo, utilizando las palabras adecuadas, el tiempo, los canales y considerando al otro, a las personas. Y ser bastante asertivos, ponernos en el lugar del otro, y comprender que mi mensaje puede ocasionar esto y tengo que cuidarlo, tengo que cuidar la forma, porque sí, le tengo que dar una mala noticia quizás, o tengo que dar una mala noticia, pero tengo que ser asertivo, ¿sí? Lo otro es que entendamos que nosotros somos emisores y receptores y estamos en ese constante intercambio, ¿no? Y comunicamos con todo, o sea, todo lo que hagamos comunica, todo, desde nuestra forma de cómo vamos a las reuniones, de cómo participamos, de qué interés le ponemos, ¿sí? Todo comunica, absolutamente todo. Nuestra forma de vestir, nuestra forma de sentarnos, de pararnos, nuestro tono de voz, todo está comunicando. El lenguaje que estamos usando, verbal, no verbal, todo está comunicando. Lo otro es la actitud que voy a tomar. Ya les dije, principalmente considero que hay dos, pero hay una tercera en donde yo te digo es colaboradora, obstruccionista e individualista. Y estamos en este constante círculo dando vueltas, ¿no? Dando vueltas y dando vueltas. Como les digo, creo que todos consideran que lo mejor es trabajar con una persona que tenga una actitud colaboradora, porque esa actitud que tiene multiplica muchas cosas. O sea, tú dices, oye, ¿sabes qué? Quiero trabajar con él. Con él no. ¿Por qué? Porque tiene una actitud XXXX, ¿no? Pero con ellos sí. Entonces, entendamos que la actitud no es algo que hoy día digo ya, mañana voy a tener. No, es algo que se desarrolla. Es algo que vamos trabajando en nuestro interior, vamos viendo nuestros pensamientos, como les decía. Entonces, la actitud es importante. Y para esto, como les decía, trabajemos en nuestros pensamientos. ¿Por qué pensamos de esta manera? ¿Por qué reaccionamos de esta manera? Y es básicamente como lo decía, y eso sería bueno que hagan este ejercicio. ¿Cómo inferimos una situación? ¿Cómo evaluamos? ¿Qué valor le damos? ¿Y cuál es la creencia que apoya todo esto? Por eso es que a veces en algunas situaciones, te habrá pasado que estás dentro de un grupo, dan un mensaje
que no es del agrado de todos, pero unos reaccionan de una manera distinta a otros. Unos colaborativamente, otros individualistas y otros obstruccionistas. Es básicamente por la forma de pensar, ¿no? Entonces, y por último, el tema de las acciones a tomar. Como les decía, es bastante importante que nos organicemos, seamos conscientes, hagamos resúmenes, ejemplifiquemos, preguntemos siempre y seamos siempre colaboradores. Lo más importante de la comunicación, yo siempre lo digo, es ser bastante honesto. ¿Sí? Si ya me voy a un tema de valores, es ser bastante honesto, bastante transparentes. Hay algunas situaciones en donde nosotros tenemos que conversar con distintas personas y tenemos ciertos datos que una persona no puede saber, la confidencialidad. Pero mientras que nosotros demos el mismo mensaje o tengamos la misma intención en el mensaje, es ahí donde yo te digo que eres honesto, donde eres transparente, porque estás siendo bastante, con tu actitud, con tu mensaje, es bastante importante que la persona pueda, en todos sentidos, ser siempre el mismo con su mensaje o dar el mismo mensaje. Quizá pueden variar una que otra palabra, pero siempre decir lo mismo. Que no te pase lo que a veces nos pasa de manera sin darnos cuenta, en que decimos algo por acá y de ahí vamos con otra persona y decimos otra cosa. Y cuando estas dos personas se juntan, es como que hay un doble mensaje, otro mensaje y nosotros quedamos mal. Entonces siempre tener la capacidad de poder decir las cosas sin pasar al tema confidencial, sino tener la conciencia de decir, yo hablo lo mismo acá, lo mismo acá. Quizás en uno no puede entrar más detalles y quizás en el otro sí, pero siempre he hablado lo mismo. Entonces eso es bastante importante. Hemos tratado de en 50 minutos aproximadamente tener un taller súper comprimido sobre lo que es comunicación y trabajo de equipo, y espero que les haya gustado y que bueno, nos sigan acompañando, se inscriban a los cursos y todos juntos nos desarrollemos de manera personal y podamos seguir viéndonos. Así que bueno, estamos en contacto y hasta la próxima. Un gusto haber compartido con ustedes. Nos vemos.